tener una oración. Cierren sus ojos, por favor. Vamos a orar. Quiero hablar en esta hora, hermano, acerca del tema de un siervo fiel. Un siervo fiel. Oramos. Dios, te doy gracias por tu palabra, Señor. Bendícela, Padre, y Señor, que todos nosotros podamos, por medio de ella, Señor, salir, Señor, con la bendición de haber escuchado tu bendita palabra y de haber, Padre, aprendido o reafirmado algo en nuestra vida espiritual. Para eso venimos, Señor. Gracias por dejarnos adorar tu nombre, Señor. Ahora, Padre, permite que nuestro oído esté abierto y nuestro corazón también para escuchar tu bendita y preciosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Hablemos de la fidelidad. La fidelidad. Hermanos, ¿qué tan importante es la fidelidad en nuestras vidas? Yo creo que debe serlo, hermanos, porque mire, para Dios es importante, ¿verdad? Para Dios es importante. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? El cual puso su Señor sobre su casa. Entonces, hermano, según este pasaje, para el Señor la fidelidad es muy importante. Fíjese, hermano, que nosotros vemos gente, ¿verdad?, infiel por todos lados, pero también vemos gente fiel. Y vemos, hermanos, la importancia de esa fidelidad. Siempre pensando, hermanos, en nuestros jóvenes, siempre pensando en nuestra vida, siempre pensando en nuestra iglesia, ¿verdad? Tenemos que entender, hermanos, y poner como un estándar de vida la fidelidad. Imagínense, hermano, tener entre nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos, gente que va al trabajo sin responsabilidad, gente que forma un hogar sin responsabilidad, gente, hermanos, que no tiene un propósito firme en su vida. Es importante, hermano, que nosotros podamos realmente poder despertar, ¿verdad?, a la realidad de la importancia que es la fidelidad. Porque, hermano, hoy faltan hombres fieles en el hogar, hombres fieles en la iglesia, y jóvenes fieles, hijos fieles, madres fieles también, porque no solamente los hombres, también las mujeres, ¿verdad? Obviamente, hermano, todos los que de alguna manera, hermano, podemos llamarnos siervos de Dios. Dice aquí, hermano, dice, ¿quién pues es pues el siervo fiel? El siervo fiel, el siervo fiel. El deber más grande como cristianos, hermanos, y que hoy en día no se está cumpliendo, es la fidelidad, el ser fiel. Algunos, ¿verdad?, podemos opinar que lo más grande en nuestras vidas, pues es la oración. Otros dirán que el amar a Dios, ¿verdad? Y obviamente la Biblia dice que el más grande mandamiento es amar al Señor. Pero, hermano, por ese amor que le tenemos a nuestro Dios, la cualidad que Dios quiere ver en cada uno de nosotros, hermanos, al servirle, la cualidad más grande es la fidelidad. Lo que debe destacar más en cada uno de nosotros es la fidelidad. Eso es lo que el Señor, hermanos, pondrá no solamente un ángulo, ¿verdad?, pero también premiará al final la fidelidad de cada uno de nosotros delante de Él. Dice la Biblia que cuando nos presentemos delante del Señor, ¿qué dirá el Señor, hermanos? Buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel. Así que para Dios, hermanos, es importante entonces la fidelidad. Y debe ser también nuestro más grande deber como cristiano. Es un deber, hermanos. No es solamente un deseo, pero es un deber ser fieles. Imagínese usted que a usted le encargan la tarea de abrir un negocio, pero al siguiente día usted no se presenta. Imagínese que usted le dan la tarea, hermano, de regar las plantas en un jardín y usted no la riega. Entonces sí la riega de tiro, ¿verdad? Sí. Hermano, se requiere la fidelidad siempre. En todos los aspectos de la vida,
se requiere la fidelidad. Y eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Hombres y mujeres fieles. Niños, jóvenes, desde su formación, hermano, aprendiendo a ser fieles al Señor. No que dejan las cosas, ¿verdad? No que son inconstantes en su vida. No que ponen excusas para hacerlo. No, hermano, gente fiel. Eso es lo que el Señor quiere, gente fiel. Gente fiel delante de Él. Y eso debe ser, hermanos, como cristianos, nuestro más grande deber. Es triste que en esos tiempos por muchas razones y también, hermano, por muchas excusas, no somos fieles al Señor. Hay poca fidelidad realmente. Y hermano, ya no hablemos del mundo, ¿verdad? Pero hablemos de los cristianos. Hablemos del deber cristiano. Hablemos no allá que la gente no es fiel al trabajo, que la gente no es fiel a su familia, a su esposa. No, hermano, hablemos de aquí de la vida espiritual. Fieles a Dios, ¿verdad? Fieles al Señor, fieles en el servicio del Señor. Fieles en nuestra tarea que el Señor nos ha dejado delante de Dios. Y la verdad, hermanos, que según este pasaje, la fidelidad urge. La fidelidad urge. ¿Por qué, hermano? Porque dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Y déjeme decirle algo, hermano. Cristo viene pronto. Él ha prometido venir, hermano, por nosotros. Esa es una promesa de Dios. Y cuando Él venga, dice la Biblia, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Hermano, entonces realmente esa es una actitud, una cualidad del cristiano que tiene que ser realmente urgente a cambiar nuestra actitud delante de Dios. Aquellos que no son hallados fieles, o si en alguna manera nosotros, hermanos, sabemos que le hemos fallado al Señor en alguna manera que Él nos ha encomendado, tenemos que cambiar nuestra actitud, pero no mañana, no pasado. Urgentemente, amén, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor puede venir en cualquier momento. Porque el Señor, hermano, pudiera venir y llamarnos a cuentas en cualquier momento. Así es que necesitamos urgentemente un cambio de proceder en nuestras vidas, ya que el tiempo, hermano, se agota. Jesucristo pronto viene. Se nos habla en esta parábola, hermano, acerca de dos siervos. Uno comprometido en su responsabilidad. Otro, como hay muchos, que piensan que nunca se llegará el día en que seamos llamados a cuentas. Y por eso, hermanos, por esa razón, a veces vivimos, ¿verdad? Como sea, sin cumplir, sin responsabilidad, sin fidelidad. Ahora vamos a ver este pasaje, hermanos, que dice aquí, ¿quién es el siervo fiel y prudente? ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Y realmente, hermanos, es una pregunta. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? Al cual cuando su Señor, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. ¿Quién es ese siervo fiel y prudente? Es una pregunta, pero a manera, hermanos, también de encontrar a alguien que sea fiel y prudente, de hallar a una persona que le sea fiel al Señor, que sea prudente en su conducta. ¿Dónde está ese siervo? ¿Dónde está esa sierva del Señor, fiel y prudente? Primero, hermanos, somos siervos de Dios. ¿Sabe, hermano, que aunque no lo querramos, aunque el mundo no lo quiera, somos siervos de alguien? La Biblia dice, o somos siervos del pecado, o somos siervos de la justicia. Siervos de Satanás, del mundo, o siervos de Dios. No hay, hermano, aquí con que yo no soy siervo, yo no sirvo ni a Satanás ni a Dios. No. Ese es un engaño, hermano, de nuestro corazón. Es un engaño del mismo Satanás. Porque
Hermano, cuando nosotros no servimos a Dios, automáticamente estamos en el lugar donde el diablo quiere, donde Satanás quiere, sin servir a Dios. Cuando nosotros nos definimos y servimos al Señor, nos hacemos siervos, ¿verdad?, del Señor. Nos hacemos esclavos, otra palabra para siervo. Nos hacemos esclavos del Señor. No hacemos nuestra propia voluntad, hermanos, nunca. Romanos 6:16. Romanos 6:16. Vea lo que dice Romanos capítulo número 6, versículo 16. Quiero agradecer a nuestro hermano Eliezer, nuestro hermano Alex, por las predicaciones de este domingo, por las enseñanzas. Y la iglesia también agradece. Amén, hermanos. Y también, hermanos, a los demás que de alguna manera siempre contribuyen para que todo esté bien, hermanos. Amén. Para que todo marche bien. Ahora, si usted dice esto salió mal, la próxima semana contribuye para que todo salga bien. Amén, hermanos. ¿Sí? Ok, bien, dice la Biblia ahí en Romanos capítulo 6, verso 16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, hermanos, no somos neutrales, ¿verdad? O estamos con el Señor o estamos con el enemigo. O servimos a Dios, ¿verdad? O servimos a Satanás. Una de las dos. Allá en el mundo usted escuchará mucha gente que dice, no, yo hago lo que yo quiero. Hermano, eso no es verdad. El simplemente no servir a Dios y hacer lo que quieres, ese ya es el designio del diablo. Ese ya es el designio de Satanás. Estás haciendo lo que el diablo quiere, lo que Satanás quiere. Pero hermanos, si sirves al Señor, pues estás haciendo lo que Dios quiere, ¿verdad? Pero no hay algo intermedio. No hay algo intermedio. Hermano, quiero preguntarle a usted, ¿dónde está usted? ¿Dónde está usted? ¿Está sirviéndole al Señor o está sirviéndole a Satanás? Uno de los dos. Pero entienda esto, hermano, sirviendo. Si usted se considera un siervo de Dios, usted va a hacer lo que Dios quiere. Amén. Usted se va a someter a lo que Dios quiere. Va a cumplir las tareas que Dios le ha asignado. Va a estar haciendo lo que Dios le ha dicho mientras usted tenga vida o mientras el Señor viene a pedirnos las cuentas. Amén. Pero tenemos que entender primero, hermano, que Dios quiere siervos. Dios quiere siervos. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de considerarnos siervos de Dios. Amén. A veces decimos, ¿verdad?, que los profetas fueron siervos del Señor, que ahora los pastores somos siervos del Señor, pero en realidad, hermanos, todos somos siervos del Señor. Pablo se autodenominó a sí mismo, no porque fuera un apóstol siervo de Dios, sino porque era un siervo de Dios, aún sin ser apóstol. Amén, hermanos. No porque era apóstol, pero hermanos, simplemente antes de ser apóstol, antes de hacer cualquier cosa, es un siervo de Dios. Si no podemos considerarnos así, hermanos, estamos bajo el dominio del enemigo todavía. Estamos bajo el dominio del enemigo, del diablo, del mundo, de nuestra carne, pero no de Dios. Cuando venimos al Señor, no podemos tampoco, hermano, decir, yo mando, yo hago lo que yo quiero con mi vida, aunque soy cristiano. No se puede, hermanos. Tenemos que denominarnos, tenemos que autollamarnos siervo de Dios, considerarnos siervos de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos de ustedes se consideran, hermanos, siervos de Dios? Mire, déjeme decirle algo. Si nosotros, hermanos, realmente hemos muerto, ¿verdad?, al pecado, hemos muerto al mundo, ahora nosotros estamos aquí para servirle al Señor. Vaya conmigo a Romanos capítulo número 6. Romanos capítulo número 6. Romanos capítulo número 6 y vamos al verso
Número 18. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, presentaste vuestros miembros para servir, cuando era siervo, para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Pero dice, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es decir, ahora, hermanos, ahora servimos a la justicia. ¿Cuál justicia? La de Dios. Versículo 20, porque cuando erais ¿qué? Esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos ¿de quién? Hermano, tú no puedes resistir, ¿verdad? O autollamarte de otra manera cuando Dios quiere que al traértela a ti, que al salvártela a ti, te salvó para que fueras su siervo. Porque Él sabe que si no le sirves a Él, vas a servir al diablo. No te vas a quedar en medio. Eso es lo que el diablo quiere, ¿verdad? Hay mucha gente allá en el mundo que dice, yo no soy malo, no le hago mal a nadie, pero yo no necesito ir a la iglesia, no necesito servir a Dios, no necesito hacer lo que los hermanos hacen. Hermano, eso no es hacer lo que Él dice, eso es hacer lo que el diablo quiere. Eso es lo que el diablo quiere. Mientras que a otros se los lleva, ¿verdad? A hacer más aún su voluntad, llevándoselos al pecado, llevándoselos a hacer cosas más malas y aberrantes delante de Dios. Ahora, pero si tú notaste, hermano, Dios nada más habla de dos cosas: siervos de la injusticia, siervo de Dios; siervos del pecado, siervo de Dios; siervo de Satanás, siervo de Dios. ¿En cuál estás tú, hermano? ¿En cuál estás tú? Ve lo que dice ahí, hermano. Volvemos ahí a Mateo, capítulo número 24. Mateo, capítulo número 24. Y leemos ahí de esta manera. Dice en versículo 45, ¿quién es pues el siervo fiel? Usted puede decir que usted, puedo decir yo que yo. ¿Quién es ese siervo fiel y prudente? Ya, hermanos, pasamos ahora, ¿verdad?, a lo siguiente. Después de reconocernos que somos siervos de Dios, ¿hay aquí alguien que no se reconoce siervo de Dios, hermano? ¿Somos todos siervos de Dios? ¿Podemos decir amén? ¿Estamos dispuestos a servirle al Señor en lo que Él nos dice, hermanos? ¿Sí? ¿Quién es pues el siervo fiel? Podemos decir, Señor, yo soy tu siervo. Pero ahora, hermanos, ¿qué se necesita que ese siervo haga? Dos cosas: que ese siervo sea fiel y ese siervo sea prudente. Esas son las dos características que debemos de tener, hermanos, los que queremos y deseamos servir al Señor, quienes servimos a Dios. Primero, hermano, fiel. Fiel. Dice la Biblia que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿qué, hermano? Fiel. Que cada uno sea hallado fiel. ¿Y qué significa fiel? Porque algunos, hermanos, transgiversan, ¿verdad?, la palabra fiel pensando, o la encierran pensando que fiel es solamente venir a la iglesia. Que si yo no falto a la iglesia, ya soy fiel a Dios. Pero hay gente, hermano, que es muy fiel a la iglesia, que es muy infiel a Dios. Hay mucha gente que está tan cerca de la iglesia, pero tan lejos de Dios. Posiblemente que haya gente que no viene a la iglesia, que pudiera estar según el punto de vista quien lo vea, ¿verdad?, más cerca de Dios por sus actitudes, su forma
de tratar con Dios. Si alguien lo mira, dice, no, mira, este parece que camina con Dios porque se porta bien, hace esto y hace aquello. Mientras que otro dirá, bueno, el otro es fiel a Dios, va a la iglesia, siempre va a la iglesia. Depende cómo tú veas la fidelidad. Pero cómo la ve Dios, eso es lo que interesa. Amén, hermanos. ¿Cómo la ve el Señor? Porque Dios, hermanos, no ve lo que ve el hombre. Dios no mira la fidelidad como la vemos nosotros. Alguno dirá, porque yo vengo a la iglesia o porque yo me porto mejor, soy más fiel a Dios. Pero hermano, no definas la fidelidad así como tú lo quieres. No definamos la fidelidad como a veces nosotros, hermanos, tratamos de entenderla, sino como dice Dios. Hermanos, fiel, la palabra fiel significa que somos fieles a la tarea que se nos ha encomendado, que somos confiables para lo que se nos ha encomendado, es decir, que no vamos a fallar a la tarea que se nos ha encomendado, que somos fieles a cumplir sus mandamientos. Entonces, hermanos, si nosotros Dios confía en nosotros que vamos a hacer lo que Él nos dice que hagamos, si somos personas confiables, si somos personas firmes, es decir, que nada nos mueve, que no hay pensamientos, que no hay tiempos, que no hay eventos que nos van a mover, que siempre vamos a estar firmes, que estamos cumpliendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer, hermano, eso es fidelidad. Eso es fidelidad. Es decir, hermanos, no siempre es lo que se ve, a veces es lo que no se ve. Tú ves que alguien viene a la iglesia, pero a lo mejor en su corazón no es fiel con Dios. A lo mejor en su mente no es fiel con Dios. Hermanos, debemos de ampliar nuestro panorama, ¿verdad? Del concepto de fidelidad. Pero, hermanos, no solamente fieles para hacer lo que Dios nos dice, en aquello que Dios nos dice, en el lugar que Dios nos dice, en la forma que Dios nos dice, pero también, hermanos, también la Biblia nos dice que prudentes. Prudentes. Y nota, hermano, antes de pasar a esto de la prudencia, en 2 de Timoteo 4:7, dice el apóstol Pablo, dice en 2 de Timoteo 4:7, vamos para allá, hermanos. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, para no equivocarme. 2 de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Vea, hermano, cómo el apóstol Pablo habla de su fidelidad delante del Señor. Y no habla de solamente que llegó al final, pero habla de cómo llegó al final. Amén. He peleado la buena batalla. Es decir, hubo muchas luchas, pero ninguna de ellas me venció. He seguido adelante en la forma, en la manera que Dios quería, en el lugar que Dios quería, haciendo lo que Dios quería. Amén. He peleado en la buena batalla para lograr hacer eso. He acabado la carrera. No me quedé a medias. No me quedé a medias. No me quedé a 3/4 de la carrera. He acabado la carrera. Ese es un hombre fiel, hermanos. Esa es una persona fiel. Una persona que sabe que la carrera no es fácil. Que la carrera, hermanos, a veces es larga. A veces es pesada. Pero la termina. Amén. ¿Por qué? Porque quiere ser un siervo y no solamente un siervo. Quiere ser un siervo fiel al Señor. Amén. Fiel al Señor. Pero, hermano, fíjese lo que dice, he guardado la fe. Es decir, él no solamente está alardeando aquí que ha terminado la carrera como muchos, ¿verdad?
Yo ya he terminado, he sido fiel, pero ¿cómo has sido fiel? ¿Realmente has guardado la fe? Todos estos años, hermano, te digo, no definas tu fe nada más por venir a la iglesia. Define tu fe como Dios quiere que la definas. Pablo dice, he guardado la fe. Es decir, no me he desviado de lo que creo. No me he desviado de lo que el Señor me dice que yo haga mediante mi fe. He hecho todo lo que el Señor me manda. He creído en cada cosa que el Señor me ha mandado y la he hecho por fe. Amén. La he hecho por fe. He guardado la fe, hermanos, no significa solamente no desviarse de la doctrina, pero de la vida cristiana en general, que es realmente cuando la Biblia dice que vivimos la fe, ¿verdad? Dice el justo por su fe vivirá. ¿De cuál fe está hablando? Está hablando de todo lo que concierne a la vida cristiana. He sido fiel al Señor. Y ahora estoy terminando ya dentro de esa fe. Estoy acabando mi carrera ya dentro de esa fe. Hermanos, Dios nos ayude a ser fieles, pero no solamente a ser fieles, pero cómo vivimos nuestra fidelidad delante del Señor. Cómo definimos nuestra fidelidad delante de Dios. Pero también, hermanos, dice prudente. Hay mucha gente, hermanos, o muchos cristianos, que necesitamos mucho la prudencia al caminar delante de Dios. Porque, hermanos, cuando uno se porta imprudentemente, en lugar de ganar, pierde. En lugar de ganar, pierde. Prudencia significa actuar con discernimiento, tomar buenas decisiones, actuar en el momento oportuno. ¿Sabe usted que David, hermano, David era un hombre prudente, y cuando se presentó ahí estaba el gigante Goliat, ¿verdad? Y el pueblo de Israel al otro lado, y dice que sus hermanos lo ven ahí y le dicen, has venido solamente para ver la batalla. ¿Dónde dejaste aquellas pocas ovejas? Y sus hermanos le reclaman de esta manera, ¿verdad? Pensando que David había sido un hombre imprudente al llegar ahí, ¿verdad? En un momento inadecuado e inoportuno. No, llegó en un momento oportuno. Porque así es el hombre prudente, hermano. Llegó para ayudar, para hacer lo correcto, en el tiempo correcto. Hermano, y en ese momento en que todos estaban negados a pelear contra el gigante, David, dice la Biblia que él se puso como voluntario para pelear esa batalla tan grande contra aquel gigante. Y bueno, hermano, gracias al Señor, dice la Biblia que él la ganó, ¿verdad? Ganó esa batalla tan grande. No era un muchacho supuestamente de guerra. No había andado en las batallas de Israel, pero él era un hombre de guerra. Amén. Era un hombre de lucha, era un hombre de batalla. Y había peleado, hermanos, con fieras, había peleado con seres, ¿verdad? Que a su parecer, porque él era bajo de estatura, por lo menos no muy alto, a su parecer, hermanos, pues parecía que no podía con ninguna de estas fieras, ¿verdad? Qué imprudente es pelear con un oso. Yo no me pelearía con un oso, con un león. Qué imprudente es mandar a un muchacho a la batalla. ¿Sabe quién era el imprudente? El imprudente era Saúl. Él era el imprudente. Imagínense mandar un jovencito inexperto a la batalla, por lo menos a los ojos de ellos, ¿verdad? A la batalla. Hermano, pero David era un hombre y siempre se comportaba prudentemente. ¿Usted cree que estaba mal pensado que él iba a la batalla? ¿Sabe qué es un hombre prudente? Un hombre que piensa, analiza las cosas y elige la mejor opción. Un hombre con discernimiento. Una persona con discernimiento. Estamos en los tiempos, hermanos, en que no hay discernimiento, no hay entendimiento.
Actuamos y tomamos decisiones malas, muy equivocadas, que nos llevan al fracaso, que nos llevan a perder en lugar que ganar. Un siervo, hermano, Dios lo ha puesto para hacer las cosas bien. Amén, hermanos, para hacer las cosas mejor en su vida. Un siervo va a darle buenas cuentas al Señor. David no era ningún imprudente al estar ahí delante de aquel gigante. Él había analizado que sí podía con él. Él había calculado. Un imprudente no calcula nada. Y usted dirá, ¿cómo calcula si él estaba chaparrito y aquel gigantón, por los 3 metros? ¿Cómo va a ser prudente eso? No, hermanos, él no era la manera de analizar de David. Es que David sabía, hermano, que el Dios que le había dado la victoria contra el oso, contra el león, que eran mucho más fuertes que él, también le podía dar la victoria en frente de aquel gigantón. Amén. Eso lo hacía un hombre prudente. El mundo, hermanos, dice que somos imprudentes por confiar en Dios, que somos imprudentes por darle nuestra vida al Señor. Pero ¿sabe qué, hermano? No hay cosa más prudente que entregarse a Cristo y confiar en Él. Amén. No hay cosa más sensata, hermanos. No hay cosa más sabia que eso. David era un hombre prudente. Y hermano, yo no sé si ustedes le reconocen que es prudente, pero a David le reconocían que era prudente, que hacía las cosas de manera sabia, sensata, calculadora, confiando en el Señor. Vea lo que dice 1 Samuel 18:14. Primer libro de Samuel, capítulo 18, verso número 14. Dice, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Hermano, Dios está con el prudente. Amén. Con el que sabe tomar decisiones. Con el que, hermano, no con el que se avienta a lo loco sin pensar a dónde va, ¿verdad? Sin analizar las cosas. David era un hombre prudente, sensato, en todos sus, ¿qué, hermanos? Asuntos. ¿Y Jehová estaba con quién? Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Porque, hermanos, Saúl era un hombre insensato. Saúl era un hombre que no pensaba bien, que no pensó bien, que hizo mal con su vida, que tomó malas decisiones y fue desechado por el Señor. Pero David era un hombre prudente. ¿Quién es ese siervo fiel? Dice el Señor. ¿Siervo fiel y qué? Y prudente. Siervo fiel y prudente. Ahí Dios quería tener un siervo sobre su casa que fuera fiel, que siempre estuviera listo, que siempre estuviera ahí, hermano, siempre al pie de la letra, ¿verdad? Sin moverse, firme. A pesar de todo lo que viniera, a pesar de todo lo que sucediera, pero también prudente. También prudente. También sabio. También un hombre que piensa bien las cosas. También un hombre que actúa. No importa que a los demás les parezca imprudente, pero evaluando las decisiones delante de Dios, hermanos. Porque a veces lo que haces tú al mundo le va a parecer malo. Le va a parecer mal calculado. Pero cuando tú estás delante de Dios, cuando sabes tú que esto es de parte de Dios, que tus decisiones están hechas en el Señor, hermano, las cosas te van a salir bien. Amén. Las cosas te van a salir bien. Porque eres prudente. Hoy en día, hermano, a veces las cosas nos salen bien mal. Porque no analizamos. No tenemos discernimiento sobre lo que hacemos. No tenemos entendimiento. No tenemos prudencia. Hermanos, Dios quiere que seamos siervos de Él. Ya hemos reconocido y hemos dicho que queremos ser siervos de Él. Amén, hermanos. Ahora, ¿somos fieles, hermanos? ¿Qué tan fiel somos al Señor? ¿Somos prudentes? Porque podemos hacer todo.
pero actuar neciamente, hermano. Actuar incorrectamente en nuestros asuntos delante del Señor. ¿Cómo actúas tú como persona, como hijo de Dios, hermano, en tus asuntos, en tus cosas? ¿Cómo actúas tú como padre, como madre, como esposo, como hermano? Porque en todo le servimos a Dios. Y solo tú sabes la tarea que el Señor te ha encomendado. Algunos nos han encomendado una tarea, algunos dos o más tareas. Pero, hermano, Dios te ha encomendado algo. A todos nos ha encomendado el Señor predicar el Evangelio. Amén. A todos nos ha encomendado el Señor edificar la iglesia. A todos nos ha encomendado el Señor edificar familias. Hermano, ¿qué estamos haciendo ahí? Probablemente el Señor te ha mandado edificar también almas, jóvenes, niños, adultos. Yo no sé qué el Señor te ha dado a ti. Pero en todo, hermano, debemos de ser fieles y prudentes. Amén. Tratando de ganar y no perder. Tratando de hacer las cosas lo mejor posibles para el Señor. Porque algún día Él nos va a llamar ¿a qué, hermanos? Nos va a llamar a cuentas. Fíjese, hermano, lo importante que es hacer las cosas bien. Lo importante que es hacer las cosas bien. Vean lo que dice el 45 una vez más. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Y nota, hermano, en el versículo número 48. Dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus siervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe. Fíjense, hermano, cómo actúan los que conocen al Señor y los que no le conocen. Para no ocupar más el tiempo, ¿usted recuerda cuando el Señor le dio talentos a cada quien, verdad? A uno dio uno, a otro más y a otro más. Y cuando regresa el Señor, cada uno le reporta. El que uno ganó dos y el que cinco ganó otros cinco. Y uno dice, Señor, te conocía que eres hombre severo y lo escondí. La verdad, hermanos, es que ese siervo que no multiplicó su talento, no conocía al Señor. No le conocía. En lugar de conocerle, no le conocía. En ese tiempo, hermanos, y siempre ha habido gente que dice, yo conozco al Señor, pero su proceder es como si no le conociera al Señor. Su manera de vivir, su manera de ser, hermano, indica que es mentira lo que está diciendo, que se está autoengañando en lo que está diciendo. Porque, hermano, este hombre actuó como si no conociera al Señor. Vea lo que dice aquí, hermano, dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Mi Señor tarda en venir. Dice que algunos tienen la venida de Cristo como, hermanos, por tardanza, ¿verdad? Y algunos, hermanos, actúan como si no conocieran al Señor. Como si no conocieran, hermanos, la promesa del Señor. Él va a venir y puede venir en cualquier momento. Pero antes de llegar al punto final, hermano, quiero decirle, vea la contrariedad, ¿verdad? De alguien que conoce al Señor, que quiere ser siervo del Señor, y alguien que se dice siervo del Señor, pero no lo es. No lo es. Porque comienza a actuar de manera muy diferente que como actúa un verdadero siervo de Dios. Hermano, Dios no quiere cosas camuflajeadas. Dios no quiere cosas que se le parezcan. Dios quiere cosas originales. Amén. Como los chavos nice de estos días, que conocen muy bien las cosas. Este nice no sirve. Y yo no sé cómo le hagan a las cosas originales. Yo todas las veo iguales, hermano.
¿verdad? Todas las miro, a lo mejor me pueden dar gato por liebre, ¿verdad? Y no le miro la diferencia. Pero vea, hermano, como dice aquí, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Uno dando el alimento a tiempo. Vea el otro, hermano, con otra actitud. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos. Vendrá el Señor del siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pues no podemos negar, hermanos, que cuando leemos la Escritura, el Señor Jesucristo muchas veces se refirió a la actitud de no solamente del pueblo de Israel en general, pero se refirió a la actitud de los religiosos de aquel tiempo también. De cómo trataban, ¿verdad?, a la gente, los encargados de hacer que las cosas de Dios funcionaran bien. Y eso trae un mensaje para nosotros, hermanos. ¿Cómo hacemos las cosas cuando nosotros no podemos? Las queremos hacer por la fuerza. Cuando las cosas no funcionan, queremos actuar en la carne para que funcionen. Queremos hacerlo, hermanos, de la manera en que forzada. Vean lo que dice, hermano. Uno le procede a dar de comer a tiempo. O sea, ¿cómo es que funcionan las cosas, hermano? Tú le das alimento, hablando de lo material, ¿verdad? Le das alimento a tu familia, le das alimento a tus hijos y ellos están aptos para hacer lo que tienen que hacer. Si no les das de comer, pues no hacen nada, ¿verdad? ¿Cómo el pueblo de Israel puede cambiar su actitud hacia Dios? ¿Cómo el pueblo de Israel puede amar a Dios y servirlo de una manera justa? Pues hay que alimentarlos, hermanos. No de las tradiciones de ellos, porque recuerde que el sistema religioso era muy tradicionalista. No de sus costumbres de ellos, porque añadían siempre a la escritura. Pero el alimento nada más. El alimento nada más, hermano, que cambia. La palabra de Dios cambia y transforma. La palabra de Dios hace diferente a la persona. Dice la Biblia que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que cambia el corazón. La pregunta es, hermano, ¿cómo queremos que el Señor, hacer el trabajo del Señor? ¿En base a la palabra o en base a nuestros esfuerzos? Hermano, te digo porque a veces quieres cambiar tu vida por tu propia fuerza. A veces quieres cambiar a tus hijos por tu propia fuerza. A veces quieres que todo cambie por tu propia fuerza y no por la palabra de Dios. Y no por como debe ser. Hermano, Dios nos manda a vivir de su palabra, alimentarnos de su palabra, alimentar a otros de su palabra, porque eso es lo que va a cambiar, hermanos. Eso es lo que va a hacer diferente a la gente. Eso es lo que va a transformar el corazón de todos. Bienaventurado, dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Y luego dice, hermanos, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Se parece mucho, ¿verdad?, a los fariseos de aquel tiempo. Se parece mucho, hermanos. Poniendo en el pueblo cargas que ni ellos mismos podían llevar. Ni ellos mismos podían cumplir con lo que ellos decían que cumpliera el pueblo. Entonces ellos eran los siervos malos, los siervos, hermanos, infieles,
que estaban haciendo lo incorrecto, que querían a la fuerza cambiar las cosas en Israel. No pudieron nunca. Y la Biblia nos dice, hermanos, que nosotros tenemos que ser fieles al Señor, pero a través de la palabra ver los cambios que el pueblo de Dios necesita tener. Qué bueno que el Señor nos da un año, hermanos, para que podamos nosotros ver los cambios que Dios puede hacer, pero a través de ¿qué? De su palabra, ¿verdad? A través de su palabra. Dios nos ayude como siervo de Dios poder alimentar a los niños, hermanos, a los jóvenes de la palabra del Señor. Que no les demos la palabra de Dios fuera de tiempo, cuando ya no se puede hacer nada por ellos. A tiempo. Dios quiere que alimentemos a la gente a tiempo. Amén, hermanos. Que la palabra de Dios a través de mí o de aún hermanos que lleguen a predicar aquí, les demos la palabra de Dios a tiempo, no mi palabra, la palabra de Dios a tiempo. Amén. Que hagamos las cosas con fidelidad. Pero déjeme decirle algo, hermano, algo más y final. Dios puso en su casa para dar el alimento a su tiempo. Y así lo hizo, a su tiempo. Sabemos, hermanos, que hay un tiempo para hacer lo que se nos ha dicho y solamente hay un tiempo para hacerlo. Para este siervo era el tiempo que el Señor tardaría y para nosotros también. Es el tiempo en que nada más el Señor nos da la tarea y se va y regresa, ¿verdad? No podemos decir el Señor tarda y no hacer, ¿verdad? Lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. Porque, hermanos, no sabemos la hora, no sabemos el momento. Pero debemos de hacer las cosas como si el Señor viniera hoy. Amén. Porque precisamente por eso, porque yo no sé cuándo venga el Señor. Y si el Señor me dice, oye, te puse a guiar a tu familia, te puse a esta clase, o te puse a la iglesia, te puse a hacer algo para mí en alguna área en tu vida, a que me sirvieras, pero no lo estás haciendo, no lo hiciste. Y el tiempo se puede acabar, hermanos, hoy. Porque Cristo puede venir. Porque Cristo puede venir. Esa es la esperanza que tenemos nosotros, hermanos. Y deberíamos de esperarla con gozo. ¿Sabe por qué no esperamos con gozo que el Señor venga? Porque nos faltan cosas, hermanos, por hacer. Porque no hemos sido fieles al Señor. Porque si no dijéramos como el apóstol Pablo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Mejor quisiera partir y estar con el Señor. Y yo quiero estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo siento que me faltaría, a mí en lo personal, me faltaría para decir, Señor, ven ya. He escuchado muchos decir que ya el Señor venga. Pero cuando yo miro la vida de aquellos que dicen eso, hermanos, yo digo, no, Señor, tárdate un poquito más, no más. No mucho, pero tárdate un poquito más. Porque nos vas a hallar infieles. Y yo no quiero que nos halles infieles, Señor. Quiero que nos halles fieles. Pero el Señor puede venir en cualquier momento, hermanos. No puedo yo tardarme más en cumplir y ser fiel al Señor. No puedo yo posponer el tiempo de mi fidelidad. Hermano, esto es ya, es rápido. Amén. Es una cuestión, hermanos, de tomar una decisión ya. Ser fieles, ponernos fieles al Señor. Cueste lo que cueste. Amén, hermanos. Ser fiel cuesta, hermano. Para nosotros puede ser también ese tiempo. El tiempo de la venida de nuestro Señor. O también, hermano, el tiempo de nuestra vida. ¿Qué dice el Salmo 90? Dice, hermanos, que nosotros, la vida del hombre es de 70 o 80 años en los más robustos. Pero ¿cuántos llegan a esa edad, hermanos? ¿Cuántos quieren llegar a esa edad? ¿Sí? ¿Quieren llegar con molestia y trabajo? ¿Sí saben que eso va a ser así, hermanos? Dice la Biblia, ¿verdad? Con toda su fortaleza es molestia y trabajo. Vamos a llegar así, hermanos.
Y mire, hermano, si usted llega a esa edad bien fuerte, bien sano, gloria a Dios. Pero será raro. Vamos a llegar con molestias, con trabajo. Mire, ya con lentes, ya va a llegar a lo mejor con un bastón, ya va a llegar que le duelen las muelas, ya va a llegar, hermano, que le duele una rodilla, ya va a llegar, hermano, que tiene diabetes. De alguna manera va a llegar a esa edad. Hermano, mientras ese tiempo no llega, sírvale al Señor. Mientras usted puede, no ponga excusas. Mientras usted puede, deje de ser como es y sírvale al Señor. Amén. Porque cuando se presente delante de Dios, nada de eso va a contar. Tenga un espíritu fiel delante del Señor. Decídase ser fiel delante de Dios. Y hermano, o también, bueno, estamos hablando de el tiempo de nuestra muerte. Puede ser que no lleguemos ni a los 70 ni a los 80, ni a los 50. Algunos hermanos están muriendo de 17, 18 años. Hermanos, no sabemos el tiempo de morir. Dice la Biblia en Juan capítulo 9, versículo 4, Evangelio de Juan capítulo 9, verso número 4, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede, ¿qué, hermano? Trabajar. ¿Sabe qué otra cosa podemos hablar y añadir a esto, hermanos? Aparte de tu edad, puede llegar o no, o puede llegar mal. Y ahora que estás sano, puedes servirle al Señor. Puede llegar el día de tu muerte en cualquier momento. Puede ser que Cristo venga, hermano, cuanto antes lo pienses. Pero también puede ser, hermanos, lo que muchos decimos que está muy lejos de que pase. Que se nos quite la libertad de servir al Señor. Que no haya libertad de servirle. Hermano, estamos realmente en tiempos peligrosos. Y pensamos, nunca va a llegar. Nunca va a suceder. Ese es el pensamiento de muchos, hermanos. Fue el pensamiento de muchos. Vamos a ser un país próspero. Me han platicado que en Venezuela era un país muy próspero. Que iban arriba. Se decía, hermanos, que estaban a un paso nada más de ser un país de primer mundo. Y ellos, hermanos, se vanagloriaban de su estatus como país. Pero de pronto, mire, para abajo de picada. Y hoy en día ganan $10 por mes. No, no va a pasar. No, no va a suceder. La gente de Altos Hornos, no, tenemos la vida hecha, ¿verdad? Tenemos todo hecho ya hasta que muramos, la pensión y todo eso. Hermano, hoy en día andan pidiendo, no nos estamos admirando, hermanos, pero andan pidiendo. Nunca va a pasar. Y así decimos, hermanos, nunca va a pasar. Nunca va a venir una guerra. Nunca va a venir esto, nunca va a venir lo otro. Y decimos, hermanos, nosotros, nunca se va a acabar la libertad de predicar. Nunca se va a acabar la libertad de predicar. Vino la pandemia y ¿quién podía predicar? Ni la iglesia nos dejaban abrirla. Hermanos, se puede acabar esto. Pero dice el Señor, ¿quién es el siervo fiel y prudente? Hermano, prudente es aquel que piensa, se me puede acabar el tiempo. Se me puede acabar la oportunidad de servirle al Señor. Se me puede acabar el tiempo de mi servicio al Señor. Y Dios me puso aquí para ser, ¿qué, hermanos? Su siervo. Me salvó para servirlo. Amén. Me salvó no para ser neutral, me salvó para servirlo. Si estoy neutral, eso es lo que el diablo quiere. Ahí es donde te quiere el diablo, hermano. Yo no he visto gente que no tiene decisión, que ha impactado a alguien o ha impactado a la familia propia. Una persona que está neutral, hermano, simplemente está haciendo piedra de tropiezo a muchos. Simplemente no está haciendo nada por el Señor.
simplemente, hermano, no está haciendo lo que Dios quiere que haga. No está siendo un siervo fiel y prudente. Entonces, hermanos, recuerde nada más esto. Hoy pudiera ser la última oportunidad que yo escucho de algo así. Hoy pudiera ser la última oportunidad que Dios me da para servirle. Hoy pudiera ser el último día que el Señor en su misericordia me conceda que yo entienda que pueda serle fiel al Señor. Hermano, hay mucha gente que viene a la iglesia, pero pocos fieles. Pocos fieles. ¿Sabe qué se dice? Que solo un 30% de la gente que asiste a las iglesias sirve a Dios. Solamente un 30% cumple con sus obligaciones cristianas. Solamente un 30% son los que hacen todo para llevar adelante la iglesia. Es decir, un 30% es los que están sosteniendo la iglesia. Un 30%. Y si usted se pone a investigar en cada iglesia, hermanos, probablemente que 30% está muy elevado. Y estoy hablando no de iglesias pequeñas solamente, de iglesias grandes, el número que sea. La gente que realmente es fiel, no en su asistencia a la iglesia, pero en servirle al Señor, en guardar su vida para el Señor, hermano. En cumplir como padre, como hijo, como esposo cristiano realmente. Hermanos, son pocos. ¿Y sabe por qué? Porque son como aquel siervo, quizás, malo, que dice en su corazón, mi Señor tarda, todavía hay tiempo, todavía se puede. Todavía puede. Hermano, esa no es la actitud ni siquiera de un cristiano, de un siervo de Dios. No es la actitud. Pero ¿quién es usted en esta noche? Termino con esto, hermano, con esa pregunta. ¿Quién es usted? Porque empieza, ¿verdad? Este pasaje diciendo, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente? Y es tiempo, hermano, de que cada uno de nosotros digamos, yo, Señor, no tengo mucho para darte, pero quiero serte fiel. Quiero ser un siervo fiel, Señor, y prudente. No tengo mucho que ofrecerte, pero ¿sabes qué, hermano? Al Señor no le impresiona qué tanto tengas tú para darle. Pero al Señor le impresiona que le entregues tu vida a Él, que seas fiel a Él, que le sirvas con fidelidad. Cierra tus ojos, vamos a orar al Señor. Cada quien con sus ojos cerrados. Hermano, el Señor no te está diciendo que si estás aquí cada domingo, que si estás cumpliendo lo que Él te ha dicho que hagas. Como padre, como madre, como cristiano, estás haciendo lo que el Señor te diga. Mira, hermano, una cosa, no le digas al Señor lo que Él no te ha dado, porque Él te lo da si tú haces como si todo estuviera en tu poder para hacerlo. Haz lo que tienes que hacer. Hazlo como si, y perdón lo que te voy a decir, como si Dios no existiera, como pensando que todo está en tu poder, pero sabiendo a la misma vez que es como Dios obra, hermano. Cuando tú haces todo, y entonces tú no lo puedes hacer, pero llega el Señor y lo hace por ti. Y lo hace por ti. A veces que decimos, Señor, tú no me has dado esto y aquello. El Señor dice, ¿qué has hecho para lograrlo, para tenerlo? Hermano, séle fiel al Señor. Es tu parte. Haz lo que tienes que hacer como padre, como hijo. Yo como pastor. Usted como esposo, como esposa. Y usted va a ver cómo Dios hace maravillas con lo que nosotros hacemos de manera fiel. No, Dios no quiere que lo hagamos nosotros, hermanos. Al final Él lo hace. Pero Él quiere que lo hagamos nosotros como si todo estuviera en nuestras manos, siéndole fiel. Lo demás está en las manos del Señor. Está en sus manos. Ni te preocupes tú por lo que pueda salir bien o mal, cuando tú en tu conciencia has tratado de hacer lo mejor para Dios. Has tratado de serle fiel al Señor. Lo demás, hermano, está en las manos poderosas del Señor. Dios, gracias por tu palabra.